Entonces, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, Santo Tomás de Aquino, San Pío X, San Juan Bosco, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento entonces. Vamos a ver entonces este tema candente de las consagraciones episcopales. Entonces, para ponerles un poquito de contexto, aunque creo que todos están al tanto, el 2 de febrero nuestro superior general dio el aviso de que íbamos a hacer consagraciones episcopales, aunque faltara el permiso de Roma. Eso, por supuesto, fue una bomba atómica para Roma, para los medios de comunicación. Al día siguiente Roma lo llama, le pide que hagamos una entrevista, etc. Entonces se arma todo un revuelo. Y el punto es, ¿se pueden hacer o no se pueden hacer consagraciones sin permiso de Roma? Retrocedamos un poquito para ver el contexto histórico, ¿no es cierto? Asume el Papa León y un ratito después, en agosto del 2025, nuestro superior general escribe una carta precisamente al Papa León para pedirle una audiencia, todavía sin decirle exactamente por qué le está pidiendo la audiencia. Le pide la audiencia, pasan los meses y a pesar de escucharse que se recibe a otras personas en audiencia, entre ellos James Martin, el líder del movimiento LGTB católico, entre muchas comillas, lo recibe bien, habla de la amplitud, de la apertura del Papa, que lo anima con su apostolado y demás, pero el pedido del padre Palerani no obtiene ninguna respuesta y unos 4 meses después vuelve a escribir ya diciéndole, ¿por qué razón estaba pidiendo una audiencia? Que era justamente para solicitar el permiso de las consagraciones episcopales. El padre Palerani ve como que Roma no manifiesta ningún interés en dialogar, en escuchar, espera y en su consejo dicen, si todavía no nos responden y no nos quieren responder y nos ignoran, el 2 de febrero vamos a dar el aviso oficial de que vamos a proceder igual, de todas maneras, por una necesidad. Unos días antes del 2 de febrero, creo que fue el 30 o 31 de enero, reciben una respuesta no del Papa, a quien había sido dirigida la carta, sino del prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, a partir de ahora el Tucho, para los amigos. Entonces, el Tucho responde y dice, según el padre Palerani, nos han dado una negativa sin tener en cuenta nuestra proposición y nuestra situación y no nos proponen ningún tipo de solución. Entonces, como Roma manifiesta su negativa y lo necesitamos realmente, por estado de necesidad, por la salvación de las almas y de la Iglesia, vamos a proceder igual a las consagraciones y ese es el anuncio del 2 de febrero. Claro, ahí cuando se vuelve mediático, Roma empieza a tener un poquito más de miedo de la publicidad, esa Roma que está abierta al diálogo, ¿cómo es posible que le hayan pedido audiencia y no respondió? Esa Roma que escucha, ¿cómo es que no escucha? Esa Roma que tiene en cuenta todas las situaciones, incluso imperfectas y demás, ¿cómo es que no les tuvo ninguna opción, ninguna solución a la fraternidad San Pío X? Entonces, Roma levanta el teléfono, llama al padre Palerani y nos contaba en una entrevista particular que dio a los sacerdotes de habla hispana el viernes pasado, nos contaba que que se mostró muy preocupado y pidiendo disculpas por no haber escuchado. Entonces le propuso como fecha de reunión 2 días, terminó siendo la reunión el 12 de febrero. Tienen esa reunión, Roma mismo publica un comunicado, de hecho el cardenal Fernández confirma de él, firma un comunicado diciendo cuál fue el resultado de la reunión, hablamos con mucha honestidad, con mucha cordialidad, pero la situación no parece tener una solución. De hecho, la respuesta del cardenal Fernández fue
creo que la podemos resumir en 4 puntos. Es la primera: no podemos darles una solución práctica sin un acuerdo doctrinal. Y ahí lo que hay que tener en cuenta, para que entiendan el contexto, así como en el momento el Papa Francisco nos había dado el permiso para confesar sin pedirnos nada, nos había dado el permiso, que eso fue el año de la misericordia, ¿no?, para levantar la excomunión por aborto, teniendo en cuenta el bien de las almas que ya acuden a nosotros, por el bien de esas almas, incluso sin una regularización canónica, incluso sin haber resuelto las dificultades doctrinales, nos dio un permiso práctico por el bien de las almas. Entonces la fraternidad va a apelar a ese mismo razonamiento de esta iglesia que escucha y que tiene en cuenta esas cosas y pedirle, bueno, tengan en cuenta que tenemos esta necesidad, es una realidad que hay más de 1 millón de almas que acuden a nosotros y que por el bien de esas almas necesitamos dar continuidad a esta obra. Hay una situación particular muy concreta en la fraternidad, digamos que desde las ordenaciones episcopales del 88, si no recuerdo mal, eran 230 sacerdotes en la fraternidad. Hoy en día ya estamos en 750. Entonces hubo más de 520 sacerdotes que dependieron de esas consagraciones. Y la realidad es mucho más compleja que eso porque tenemos mucho más demanda de apostolado que lo que podemos cubrir nosotros los sacerdotes. Y no solo para mañana, y no solo para el futuro, y no solo para la perseverancia de la obra. Hoy en día seguimos necesitando más sacerdotes. Tenemos pedidos de abrir centro de misa en Florencia Caquetá, en Santa Marta, que pobre ahí algunos esperando hace varios años. Tenemos pedido para ir a otros lugares de la costa, Cartagena, etc. Venezuela como país, Ecuador, nos habían pedido que nos encargáramos nosotros. Es imposible, no nos da, la manguera no llega más lejos que lo que hacemos. ¿Qué hace falta? Sacerdotes. Y la gente nos dice, padre, pero nosotros le pagamos todo, pasaje, ya podemos comprar la casa, el altar. Sí, falta un detalle. ¿Qué? Sacerdotes. Sí. Y un sacerdote no se consigue tan fácil. Un sacerdote hay que sacarlo de una familia católica, hay que educarlo en una escuela católica, hay que formarlo en un seminario católico y hay que ordenarlo por un obispo católico. En esa situación, digamos así, el pedido a Roma era, somos una situación de hecho real, ya existimos, las almas se aprovechan de eso, la regularización canónica está muy difícil, el acuerdo doctrinal más difícil aún, llevamos 50 años en esto, entonces hagan un acto de caridad hacia las almas, como lo hicieron antes, como lo hizo Francisco, y denos el permiso para consagrar obispos, en lugar de generar más divisiones adentro de la iglesia. Ese fue el pedido del padre Palerani realmente a Roma. Se reúnen, lo hablan presencialmente y el cardenal Fernández le responde, dice, no hay acuerdo práctico sin acuerdo doctrinal. O sea, nos tenemos que sentar a dialogar y resolver primero nuestras diferencias doctrinales para que podamos pensar en una solución práctica. Y nuestras diferencias doctrinales se van a resolver, digamos así, cuando nosotros, eso es explícito de la reunión, nos lo comentaba el Padre Superior, cuando nosotros aceptemos las nuevas orientaciones que la Iglesia ha tomado desde el Concilio Vaticano II, que aceptemos la legitimidad del Concilio Vaticano II y de las reformas posteriores, bendición a parejas sodomíticas, comunión a divorciados vueltos a casar, son orientaciones pastorales de la Iglesia posterior, que aceptemos el ecumenismo, y no solo el ecumenismo del Concilio Vaticano II, que ya es anticuado, sino el ecumenismo del Papa Francisco y de ahora el Papa León, que es la pluralidad de religiones es querida por la sabiduría divina. Quiere decir que ya no hay un solo camino, que es Cristo, no hay una sola verdad, sino que hay un montón de caminos que conducen a Dios y hay un montón de verdades que son útiles para salvarse. Ya no hay una verdad necesaria, ya Cristo no es necesario, empieza a ser opcional, la iglesia no es necesaria, ya el dogma, fuera de la iglesia no hay salvación, está reemplazado por el nuevo superdogma, todo el mundo se salva y el infierno está vacío, etc. Entonces, se habla en esa reunión personal de la pluralidad de religiones como querida por Dios, y uno de los mínimos doctrinales que nosotros tendríamos que aceptar son esos. Además, que uno ya sabe que eso no conduce a nada, porque llevamos 50 años, 56 años peleando por lo mismo,
no vamos a llegar a nada con eso. Además nos dicen, para poder empezar a hablar doctrinalmente, necesito que cancelen fecha de consagraciones. Y después hablamos a ver cuándo terminamos nuestras discusiones doctrinales y si logramos ese acuerdo doctrinal, es decir, que ustedes acepten los mínimos doctrinales que ya habían sido manifestados explícitamente por Roma en carta del 2017 del cardenal Müller, que unilateralmente termina las conversaciones para un acuerdo práctico antes del acuerdo doctrinal. Roma lo termina con carta del cardenal Müller, le dice, mire, tienen que aceptar Concilio Vaticano II y Magisterio Posterior, no solo la validez, sino también la legitimidad, es decir, que la misa nueva es buena, y tienen que firmar la declaración que Monseñor Lefebvre se negó a firmar en el 88 de la fe. Genial. O sea, Roma dice, usted o acepta nuestra herejía o usted se mantiene por fuera de la iglesia. Y además no solo el cardenal dice, tienen que suspender para poder empezar a hablar, un callejón sin salida que no conduce a nada, sino que además lo dice muy amablemente, con la pistola arriba de la mesa, y si ustedes proceden a consagrar, se les va a aplicar todo el rigor de la ley, van a caer en excomunión, van a ser cismáticos, con grave perjuicio para las almas que asisten con ustedes. Lo cual es incluso más de lo que prevé el derecho canónico. Es realmente contradictorio de parte de Roma, o sea, para poner un paréntesis, ¿no es cierto?, que el padre Paranelli nos decía, tan ridículo, o sea, del 2009 en adelante empieza la comunicación para un acuerdo práctico antes de un acuerdo doctrinal, una especie de regularización canónica, que termina con la respuesta de Roma al 2017. Dice, no, mire, es imposible, tenemos que solucionar la parte doctrinal, acepten esto. El padre Paranelli dice, bueno, el 2019 les escribe una carta que nunca le respondieron, empecemos discusiones doctrinales para ponernos de acuerdo. Nunca le respondieron y una vez verbalmente le dijeron, es que es imposible ponerse de acuerdo doctrinalmente. Pasan los años, 7 años después, claro, damos el aviso de que vamos a consagrar, que pedimos una solución práctica y no nos la quieren dar, y ahora no, solucionemos primero lo doctrinal. Pero te lo pedí hace 7 años y me dijiste que era imposible, y ahora se te ocurre que lo vamos a empezar y lo vamos a solucionar. Ahora que te pido la solución práctica me decís, no, doctrinal. Cuando te pido la doctrinal me decís que es imposible y cuando te vuelvo a pedir la práctica me decís, no. Es un círculo vicioso en el que no se quiere reconocer a la fraternidad, esa iglesia que escucha, que es amplia, que justifica todas las situaciones de todos porque son imperfectas pero tienen buena voluntad y van camino hacia. Con nosotros somos los únicos que seríamos excomulgados en esta iglesia, somos los únicos que produciríamos un cisma, a pesar de que situaciones mucho peores se han dado en la iglesia, ¿no? Esto para darles un contexto antes de la charla, ¿no? Qué sé yo, el cisma de la Iglesia Nacional China, que el padre mencionaba en una de sus entrevistas, el superior, pues es muchísimo peor. O sea, es un gobierno comunista que está creando una iglesia nacional para manipularla en favor del comunismo, una cosa condenada por la iglesia, como anticristiana, anticatólica, anti nuestro Señor Jesucristo. Y en esa situación consagran obispos sin permiso y a nadie se le ocurre decir, no, usted quedó excomulgado, no, usted produjo un cisma. No, chulito, excelente, muy bien. Y eso más de una vez, bajo el Papa Francisco y bajo el periodo de sede vacante, y llega León XIV, perfecto, no, tranquilo, no se preocupen. No sé si es que le tienen miedo al régimen de Pekín o que simplemente ellos son menos peligrosos que nosotros, que eso puede ser también, ¿no es cierto? Ni hablar de lo que está ocurriendo en Alemania, que les importa un comino la autoridad papal, no la reconocen, tienen todas las herejías habidas por haber, pero ninguno queda excomulgado y ninguno es cismático. Bueno, pero nosotros somos mucho más malos que todo eso, entonces para nosotros sí, todo el rigor de la ley y más. Bien, en ese contexto, la fraternidad dice, voy a consagrar obispos igual, con dolor del corazón, pero no me está dando ni una solución, ni está comprendiendo mi situación, ni está preocupándose de las almas. Lo voy a tener que hacer yo. Pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Está bien lo que estamos haciendo? Y ahí surgen todas las controversias, ¿no? Porque uno entiende fácilmente que es una situación injusta. Y hasta los enemigos, digamos así, o amigos, otros tipos de tradicionalistas, digamos así, entienden y apoyan que es una situación injusta, que en tiempos normales esto no pasaría.
Pero la división y la discusión se plantea sobre, ¿lo debo hacer? ¿Está bien que desobedezca? ¿Lo puedo hacer sin permiso? ¿Lo puedo hacer contra el mandato expreso de Roma? ¿Produciría un cisma? ¿Caería en excomuniones o no? Entonces, voy a poner aquí 7 preguntas en esta charla. La idea es que esto termine siendo una respuesta definitiva en algún sentido y en otro sentido una invitación a estudiar un poco más. Esta charla la damos, pues el padre Javier y los padres y incluso el superior general pidió que se desarrollara y se explicara, pero no es solo para los fieles convencidos, que esa sería una invitación a profundizar, a enraizar más. Es sobre todo, por lo menos desde mi interés y mi punto particular, para los que están dudando, para los que nos atacan, y no solo para los enemigos, digamos así, declarados, sino para los que, como amigos, nos quieren hacer una corrección fraterna y nos invitan a cuidado. Cuidado, lo que está haciendo no está bien. Lo entiendo, es injusto, pero lo que está haciendo no está bien y va a entrar en una situación más grave, peor, y la va a arruinar. Entonces, esta charla está especialmente dirigida, ya digo, a los fieles para profundizar las respuestas, pero sobre todo a la gente que está dudando, que está angustiada, y a esos amigos que, como diría el libro de Job, ¿no? Los amigos de Job van a consolar a Job y lo único que hacen es mortificarlo más, porque dicen, no, pues arrepiéntete, pida perdón del Señor de tus pecados y el Señor te perdonará, porque evidentemente te está castigando por tus pecados. Y Job se enoja, pero yo no he pecado, yo no he hecho nada. El Señor pues puede hacer lo que quiera, pero yo... Y no, le repiten y le insisten, miren, eso es un blasfemo, ¿cómo vas a decir que no has pecado? ¿Cómo no? Es evidente que eso no le pasa a alguien que no haya pecado. Y los amigos terminan siendo la mayor cruz del pobre Job. Bueno, no nos vamos a comparar con el santo Job, pero pues a veces puede pasar que los amigos sean la ocasión de tentación más grande que los mismos enemigos. Que los enemigos están desacreditados, pero los amigos parecen, digamos así, gente con buenas convicciones, con buenos principios. Dicho esto, vamos a empezar primero con una presentación de las grandes cuestiones y aquí en esta columna de aquí, de las grandes objeciones. Algunas me las invento yo para que después se vea más clara la respuesta. Otras, la mayoría, las he recogido de videos que andan circulando por todos lados contra, digamos, esta decisión de tomar las consagraciones por la propia mano. Bien, la primera pregunta, ¿es obligatorio pedir permiso? Y ahí puede ser que responda a muchos de nosotros y muchos amigos del lado derecho, si puedo decir así, pareciera que no es obligatorio pedir permiso. O sea, si nosotros defendemos las consagraciones de Monseñor Lefebvre del año 88, la situación del 88 para acá, que ha empeorado, es clarísimo y ha empeorado a pasos agigantados. O sea, en el 88 estamos hablando de principios teológicos que se ponen en duda. Hoy en día estamos hablando de inmoralidades brutales, consecuencia de esos principios, pero ya clarísimos. O sea, ya estamos bendiciendo parejas sodomíticas, ya estamos dando la comunión a adúlteros, ya estamos negando el Evangelio, los mandamientos, estamos cambiando la religión católica por otra religión. Ya tenemos el culto de la Pachamama, el rito Inca, Maya, no sé cuánto en México. Pues todo eso promovido por la autoridad oficial. Pues la crisis es mucho peor. Y en el 88 se pudo hacer, pues tomás hoy, ¿y para qué voy a andar otra vez retrocediendo a la etapa de pedir permiso? Además, como segunda objeción, todo esto son objeciones, ¿no es cierto? No me crean. Como segunda objeción es inútil pedir permiso. O sea, una autoridad que está trabajando por distribuir el veneno no me va a dar el permiso para fabricar el antídoto. Es un poco ridículo pretender que vamos a conseguir algo pidiendo el permiso y la realidad nos mostró que encontramos una puerta cerrada. Tercera objeción, que está mal, no me crean lo que estoy diciendo, es un poquito no sé si conocen aquí, la parábola de la zorra y las uvas. Está la zorra con unas uvas que están súper jugosas y salta para ver si las puede agarrar y está saltando, ¡ay, qué rico comerme esas uvas! Y cuando se da cuenta que no puede llegar y que ya se agotó y que nunca va a llegar, tan verdes, no me gustan, y se da vuelta.
es así, es tan ridículo lo que estamos haciendo. O sea, ¿les interesa el permiso o no les interesa? Si les interesa y es algo jugoso, que luchan por alcanzar, cuando le dicen que no, no me interesa, yo lo hago igual. Si no les interesa el permiso, háganlo de una vez. Y si les interesa, pues si no se lo dan, bueno, entonces lo perdieron, ¿no es cierto? O con permiso o sin permiso, pero jugar a uno y después a la otra cuando no lo consigo es como raro. Objeción, ¿no es cierto? Esa me la invento yo porque me pareció simpática. Bien, no la voy a responder todavía, voy a hacer primero el planteamiento de las cuestiones y me gusta que las piensen, decía el padre Calderón, el que se deja morder por las objeciones es el que después disfruta realmente la respuesta. Bien, nosotros decimos que hay un estado de necesidad. Ese estado de necesidad es teológicamente imposible. Escuchaba a un sacerdote de la San Pedro, el Instituto San Pedro, un francés, que decía, eso es una aberración teológica. Un estado de necesidad es cuando un bien vital o la misma vida se pone en peligro. Ahora bien, la misma Iglesia tiene una promesa de que nunca va a desfallecer, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, nunca puede entrar en peligro de desaparecer. ¿Cómo pretendemos que haya un estado de necesidad tal que ponga en peligro la vida misma de la Iglesia? Además, nosotros decimos que ese estado de necesidad está constituido principalmente por la autoridad, no solo que está el mal, el modernismo diseminado por todos lados, sino que es la autoridad la que está diseminando el modernismo. Y por eso decimos, el Concilio Vaticano II está hecho por la autoridad para diseminar, la Misa Nueva está hecha por la autoridad como caballo de Troya para diseminar el modernismo y el ecumenismo, etcétera, etcétera. Eso parece contradecir la infalibilidad papal y la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. O sea, Pedro, he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Nuestro Señor, de hecho, en eso se basa la infalibilidad papal, en que el Papa en materia de fe es infalible porque tiene una asistencia de nuestro Señor, una promesa de nuestro Señor, y por lo tanto pretender que es la misma autoridad, decía el padre de la San Pedro, la misma autoridad está trabajando, es un error brutal. O sea, el Concilio Vaticano II, si viene de la autoridad, tiene que venir del Espíritu Santo. Y la Misa Nueva, si está promulgada por la autoridad, tiene que venir del Espíritu Santo. Habrá cosas mejores, pero no puedo decir que tiene cosas malas, herejías o daño para la fe. Estamos partiendo de un presupuesto erróneo que supone una herejía porque estamos negando a la infalibilidad papal y la asistencia del Espíritu Santo. Objeción. Y además, no, la apostasía de la Iglesia, pues se parece mucho al discurso de Lutero. Es algo que los herejes siempre han dicho. La autoridad pierde la fe, entonces yo voy a obrar igual contra la autoridad, contra Babilonia, contra la gran ramera y qué sé yo. Es el discurso de todos los herejes cuando quieren hacer algo contra la autoridad. Terrible. Nos acusaron de luteranos. Bien, suponiendo que hubiera un estado de necesidad, ¿es lícito consagrar sin el permiso de Roma? Parece que no. Sigo desarrollando objeciones. No me crean, pero déjense morder. Parece que no, porque el fin no justifica los medios. Si yo quiero obrar para salvar a la Iglesia, yo no puedo hacer algo malo, algo pecaminoso para salvar a la Iglesia. Y la desobediencia a la suprema autoridad es algo gravemente pecaminoso. Además, es un mandato expreso, ¿no es cierto? Yo no puedo pretender que hago algo malo para lograr una cosa buena. Sería un pecado. Tal vez la logre, pero del pecado no me libra a nadie, ¿no? Además, si yo pretendo salvar la Iglesia, estoy partiendo del presupuesto que soy el único que está luchando para eso. Porque si no, estaría salvando solo mi congregación. Pero yo pretendo salvar la Iglesia, es lo que dice la fraternidad. Y lo repito, es lo que dice la fraternidad. Pero, pues, para poner una comparación gráfica, si solo hubiera un matrimonio en la tierra y queremos que la raza humana siga, evidentemente ese matrimonio está obligado a procrear y a tener hijos. Pero habiendo muchos matrimonios, pues no todos están necesariamente obligados a procrear y algunos pueden hacer como la Virgen y San José y quedarse castos.
Y sobre todo si es la autoridad la que te lo pide. Entonces no pretendas que vas a salvar la raza humana cuando hay otros que ya lo están haciendo. Hay un montón de comunidades como la San Pedro, como la Cristo Rey, incluso sacerdotes diocesanos, obispos diocesanos como Monseñor Schneider y compañía, que siguen ordenando buenos sacerdotes a lo largo del mundo. Si no sos el único, ¿cómo pretendés que salvás la iglesia? Estás autoengañando. La tercera objeción de consagrar sin permiso, o sea, Dios estaría contradiciendo. ¿Por qué? Porque toda ley justa viene de Dios. No tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de lo alto. Le dice nuestro Señor a Pilato, si la ley es justa, y es claramente justa la ley de que el permiso de consagrar se lo reserve Roma, porque pues el Papa tiene la plenitud de la jurisdicción. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, apacienta no solo mis corderos, sino mis ovejas, que son los obispos. Pedro tiene la plenitud y él distribuye a los demás. Entonces es perfectamente legítimo que haya que preguntarle a él antes de distribuir, o haya que pedirle el permiso cuando menos. Entonces la ley es justa y la pena también es justa, porque pues si alguien usurpa ese poder papal, es lógico que haya una pena por desobediencia, por crimen, y por lo tanto la excomunión automática que está puesta para el que consagra obispo sin mandato del Papa, esa excomunión es justa también. Entonces, el discurso lefebrista es, Dios les pide que hagan, pero si Dios hizo la ley o quiere la ley y quiere la pena, ¿cómo Dios al mismo tiempo te va a pedir que desobedezcas? O te pide una cosa, te pide la otra, pero no te puede pedir las dos al tiempo. Y si te pide las dos al tiempo se está contradiciendo, y si se está contradiciendo no es Dios. Y finalmente, para sostener todo esto, el ejemplo de los santos, ¿no? Y ahí, pues ya la tenía de antes, pero el cardenal Será la puso más sobre la mesa, más pública, pues el ejemplo del Padre Pío, ¿no? Al Padre Pío le hicieron la vida imposible, no es un misterio que para nadie, que lo han perseguido, hasta le pusieron micrófono en los confesionarios, le prohibieron confesar con calumnias, le prohibieron celebrar la misa durante más de 12 años, y el Padre Pío juntó las manos, ok, y obedeció, consciente del espíritu sobrenatural de la obediencia que todo lo santifica, y consciente de que él hacía un bien mayor a las almas, obedeciendo que desobedeciendo por un supuesto bien de las almas. El Padre Pío de Pietrelcina estigmatizado. Ay, ya, me dolió. Cuarta, y no solo estamos hablando de consagrar obispos sin permiso, estamos hablando de consagrar obispos contra la prohibición expresa del Papa, pública, ni siquiera privada. La prohibición es pública. Claro, si yo, lo vamos a ver después, aquí yo apelo a la epiqueia, que es la virtud de la autodispensa de la ley, lo van a entender mejor cuando expliquemos esto, pero la autodispensa supone que en tiempos normales la autoridad me aprobaría, supone una aprobación implícita de una autoridad a la que no se logra consultar. Pero yo consulto, y eso es lo que estuvimos haciendo, y Roma me dice no. Y contra la prohibición formal y la amenaza de cisma y excomunión, yo lo hago igual. Evidentemente, la estamos embarrando. Y además, mentimos en el mandato pontificio. El mandato pontificio es ese permiso para consagrar obispos, y en la ceremonia de consagración de los obispos se lee, tenéis mandato de Roma. Y nosotros, en el 88, y seguramente lo vamos a hacer igual, sí, tenemos mandato de Roma, pero que es un cuento, si lo están pidiendo, le dicen que no, todo el mundo sabe que no, y en la plena ceremonia tenemos mandato de la Roma eterna, que mienten, y mienten públicamente y descaradamente, por lo menos salteen ese pedazo, ¿no? Tengan un poco de decoro. Bien, quinto, y ahí los amigos se vuelven más piadosos con nosotros. Cuánto mejor, cuánto más prudente sería que siguieran como venían y hagan un poquito de prudencia, de silencio, de disimular. Habían avanzado un montón. Los pongo en contexto, ¿no? Como decía, 2007, la Summorum Pontificum de Benedicto XVI permite la misa tradicional, con sus detalles, rito extraordinario, rito ordinario, bueno. Pero la permite y un montón de gente la conoció. 2009, levantamiento de excomuniones. Bueno, nosotros decíamos que eran inválidas, ellos dicen que las levantan. Pero bueno, la gente por lo menos cree que no estamos excomulgados, buenísimo.
2015, Papa Francisco, permiso para confesar año de la misericordia. 2015, permiso para levantar excomunión de aborto a cualquier persona sin necesidad de recurrir a Roma, también para nosotros. 2016, extendido in perpetuum, sin límite. Permiso para matrimonios, podríamos casar a la gente. Todo eso que veníamos logrando y estábamos caminando hacia una regularización canónica, por hablar de más, por ser imprudentes, por anticipar, nuestros obispos puede ser que duren 10 años más, ojalá, perderían todos esos permisos, porque evidentemente Roma no solo va a excomulgar, va a decir todo lo que le dimos, chao, crucecita, lo perdieron. Y estaríamos mucho más lejos de una regularización, con lo que complicaría eso a todos nuestros fieles de hoy y todos los que se podrían acercar y beneficiar del apostolado de la fraternidad. Perderíamos esa regularización canónica que tanto bien, tanta buena publicidad le haría a las almas, y no solo eso, ¿no? Y además, supóngase que lo hacemos igual, contra el mandato expreso. ¿Acaso eso no constituye el cisma propiamente? Porque según el Código de Derecho Canónico, les pongo el Canon 745, pueden revisar, el cisma se constituye por el rechazo de la sujeción debida al romano pontífice, al Papa. Que rechaza la sujeción al Papa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente eso, en un acto público, con una consagración, o sea, y contra el derecho canónico público legal vigente, eso claramente sería, por rechazar la autoridad, un cisma. Además, el cisma no solo es el rechazo por el mismo canon, no solo el rechazo a la sujeción al romano pontífice, sino el rechazo, digamos así, a la unidad eclesiástica. Y claramente estaríamos sembrando una división, ellos y nosotros y ellos, ¿no es cierto? Estaríamos generando una división claramente cismática dentro de la iglesia, estamos apartándonos de los límites de la iglesia visible. Y suponiendo que nosotros no tuviéramos una intención cismática, que lo hacemos en conciencia y demás, sin embargo, en el 88, Roma declara el cisma. Roma dice que fue un acto cismático. Hay 2 o 3 documentos en los cuales oficialmente Roma dice que es un acto cismático. Si Roma volviera a declarar ahora el cisma, pues aunque tengamos la mejor voluntad del mundo, caeríamos en cisma. Entonces, qué embarradita por no ser prudentes y seguir derechito como veníamos. Y eso no es todo, sino que venimos a las sanciones extra, ¿no? Porque eso es el acto de desobediencia. Si no hubiera excomunión por el acto, ¿no? Pero hay excomunión por el acto. Entonces, el Código de Derecho Canónico plantea excomunión automática para la persona que realiza consagraciones sin mandato pontificio. Serían súper injustas, ok, pero serían válidas. Y sigue siendo una estupidez perder todo por querer buscar un poco más. Por buscar la torta me quedo sin el pan y sin la torta. Y no solo eso, sino que para la confesión y para los matrimonios, la jurisdicción es necesaria no solo para que sean lícitos en obediencia, para la validez. No puedo borrar pecados si no soy juez y superior del penitente que viene a confesarse. Lo que me constituye en juez y superior es que sean mis ovejas por jurisdicción. Si no tengo jurisdicción, el mismo Código de Derecho Canónico, lo tengo por algún lado, se los voy a leer después, dice que es obligatorio tener jurisdicción para la validez de la confesión. Lo mismo se ha dicho del matrimonio. La Iglesia pone como condición obligatoria para que un matrimonio sea válido, seguimos en las objeciones, a veces la gente se duerme, se levanta y dice, ¡ah! Y se levanta y se va corriendo. No, estamos aquí todavía. Bien, para la validez de los matrimonios, el testigo autorizado de la iglesia, que es el sacerdote, y si no está, el matrimonio es inválido. Tiene que ser no por ser sacerdote, sino por tener, hablando mal y pronto, la jurisdicción. Lo obliga el Código de Derecho Canónico. Entonces resulta que vamos a pretender obrar por la salvación de las almas. Vamos a perder toda jurisdicción, toda posibilidad de regularización canónica, y las almas que vienen a nosotros a buscar la confesión, no se les van a borrar los pecados. Los que vienen a casarse con nosotros, resulta que van a empezar a vivir en adulterio, creyendo que están casados, y eso, una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, porque se confesaron mal, después vienen a comulgar sacrílegamente, y eso después ni lo saben, y empieza, Y nosotros, pretendiendo obrar por la salvación de las almas, las recontraenterramos en el infierno.
Se van a condenar todos, ¿eh? Lo siento por ustedes. Bueno, termino ahí la presentación de las objeciones. Y vamos a empezar a responder. Realmente, para responder bien a cada una de las objeciones, requeriríamos, para demostrar 1 hora por cada objeción, no lo vamos a hacer. Vamos a intentar que el video dure un poquito, apenas un poquito más de 1 hora. Mi propósito era 1 hora, pero ya veo que no lo logro. Pero lo que vamos a hacer es señalar vías de demostración, invitarlos a que profundicen y averigüen, pues ahí estamos trabajando en estudios y cosas, llevamos ya 50 años haciéndolo, pero la idea es que profundicen y se fijen por dónde y sobre todo apelando al sentido común. Bien, ¿es obligatorio pedir permiso? Repito, si la crisis es peor que en el 88, ya tiene que, si el 88 estaba justificado, ahora seguro también. Es inútil pedir porque el que trabaja por destruir no te va a dejar fabricar y el que trabaja por destruir no te va a dejar construir. Y es contradictorio, el zorro y las uvas. Si luchás por alcanzar el permiso y después decís, no me importaba. Bueno, bien. Respuesta, estado de necesidad. Pongamos un ejemplo. Robar para comer. Todos los moralistas, incluido San Alfonso, doctor de los moralistas, hablan que es legítimo robar para comer en caso de una necesidad grave, un hambre tan grave que pudiera poner en riesgo mi salud o incluso mi vida. Pero hay condiciones para eso, ¿no? Para que yo pueda robar para comer, evidentemente primero tengo que pedir. Porque si pidiendo me dan, ¿dónde está su justificación de que era la única solución robar? Tiene que ser la única solución robar para que yo lo pueda hacer. Y para saber si es la única solución o no, tengo que pedir. Tan sencillo como eso. Entonces, se caen ya de una vez las 3 objeciones, porque pues cuando yo pida, es inútil, pues no sé, el Papa Francisco nos dio permisos, a pesar de que era, entre nosotros, ¿no?, un hereje más o menos, pero fue coherente en cierto sentido con su herejía de escuchar, de abrir, de ampliar, y usted también. Y le caíamos medio simpático, humanamente hablando. Era amigo de algunos superiores personalmente de cuando estaba en Argentina. Y dijo, bueno, sí, usted también, confiesen, usted también levanten, ustedes. Y por eso nos acusaron a la resistencia que éramos unos acuerdistas, que habíamos traicionado la fe, la doctrina. Gracias a Dios estas cartas muestran que todo eso es mentira. Pero, en fin, la realidad es que muchas veces te pueden dar concesiones prácticas, aunque estén en los polos opuestos de la doctrina, simplemente por otras razones humanas, de conveniencia, bueno, para que no molesten. Si no se lo da por amigo, se lo da por insistente, dice nuestro Señor de los Panes, ¿no? Que golpean la puerta. Bueno, pues así como nos lo dieron, podrían haberlo vuelto a dar. Y sobre todo, si yo no pido, no sé si realmente están todos los elementos para una necesidad absoluta. Lo podrían haber dado, ahora que no lo dieron, quedó claro que hay una necesidad de hacerlo por la propia cuenta. Por supuesto, para robar para comer hace falta una necesidad grave, no es que hoy salí sin dinero de la casa y tengo unas ganas de comer unas papitas. Bueno, las pido, no me las regalan, si no tengo plata en el bolsillo me robo las papitas. No, la necesidad tiene que ser grave, tiene que poner realmente en grave problema la vida. Y tiene que haber una proporción entre el remedio y la enfermedad. Yo no puedo decir, bueno, me robo un banco y así con eso cubrí el hambre de toda mi vida. Y no, evidente, yo puedo robar lo que necesito para comer ahora. Y por eso a veces la gente de la resistencia que seguían a Monseñor Williamson, la fraternidad son unos bobos, van a pedir permiso, les interesa demasiado el permiso de Roma. Nosotros nos separamos recién en el 2013 o no sé cuándo y ya tenemos 3 veces más obispos que ustedes. Son 4 gatos locos y tienen 3 veces más obispo que nosotros. Yo no veo ni la proporción en la necesidad, ni el haber pedido permiso primero. Me parece que no están aplicando muy bien las reglas del estado de necesidad. Más allá de que ellos no lo hagan, por lo menos no nos critican a nosotros que sí lo hacemos. Bien, paso. ¿Hay un estado de necesidad? ¿Es posible que haya un estado de necesidad si la iglesia es indefectible? O sea, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si el Papa es infalible y tiene la asistencia del Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que trabaje, que es nuestro argumento, para destruir la iglesia? Y esa es la justificación que han dado todos los herejes para desobedecer y para fundar sus cismas y sus herejías, ¿no es cierto? Bien, hay un estado de necesidad. El que no lo ve, lo siento, pero voy a tomarme un tiempito
pacientemente para mostrar que hay un estado de necesidad. Ya, las voces se están levantando por todos lados. Si no leyeron la carta de Monseñor Strickland, se las recomiendo, es realmente extraordinaria. Y justamente señala eso, o sea, hay un estado, no es una concepción inventada de nuestra naturaleza. Un estado de necesidad se pone cuando hay riesgo grave para la supervivencia de algún bien vital. Hablo de las cosas humanas. En la Iglesia, como el primer fin principal de la Iglesia es la salvación de las almas, evidentemente la Iglesia no puede desaparecer, pero puede crecer y decrecer, y de que la Iglesia crezca depende de la salvación de un montón de almas, y de que la Iglesia quede reducida a un puñado depende de la condenación de un montón de almas. Y es lo que estamos viendo, las almas se están condenando por montones, la visión de la Virgen en Fátima, no la opinión del Padre Pablo, es que caían como hojas secas en otoño, como gotas de lluvia, caían al infierno, y eso principalmente por culpa de las autoridades. Entonces podemos poner una comparación para hablar desde el sentido común. Imagínense un incendio donde los bomberos están convencidos de que el fuego es una cosa buenísima y lo empiezan a contagiar a otros lados. Y no hacen nada por apagar el fuego, y como están convencidos de que el fuego es bueno, el que se pone a trabajar por apagarlo, lo toman por enemigo y no lo dejan y lo persiguen y luchan. ¿Verdad que sería una situación de emergencia bien grave? Bueno, eso es lo que está pasando en la Iglesia hoy en día. Hay un incendio. Las almas, se puede resumir así, el Padre Palerani lo dice, se podría profundizar mucho más, pero las almas no encuentran generalmente la doctrina confiable ni los sacramentos católicos como deben ser en casi ningún lado. O me falta uno o me falta el otro. Incluso cuando encuentran un sacerdote que más o menos sabe el catecismo, siempre andan con miedo. ¿Será que lo que me está diciendo es verdad o no? ¿Será que? ¿Por qué? Es una inversión del orden natural, que yo me entrego a la autoridad, le confío, le abro mi corazón y dejo que me instruya. Como oveja que se deja guiar por el pastor. Incluso en los lugares donde más o menos las cosas funcionan bien, se invierten los roles y el pastor es la oveja que trata de guiar al pastor como una oveja. O sea, el feligrés le dice, no, padre, eso está un poquito mal, mire, eso mejor no se lo creo, me quedo con esto, y uno se invierte el rol. Eso también es un problema grave de la crisis, porque las ovejas se terminan guiando solas. No hay doctrina, no hay sacramentos y no hay gobierno para guiar a las almas. Son los tres poderes de la Iglesia. Generalmente estamos horriblemente mal en eso. Horriblemente mal en eso. Hace poco di una charla semejante en Medellín y un niño se me acercó. Saludos para el niño, por si mira la charla. Se me acerca y me dice, ¿sabe qué? En una confesión un padre me dijo, yo le iba a contar mis pecados. Dijo, no, los pecados están muy bien, pero primero cuéntame todo lo bueno. El niño así se daba cuenta que el sacerdote no sabía confesar. Y sí, ese es el nivel de crisis. Otro amigo al que igual saludo si me escucha la charla, padre, ¿qué prefiere? El penitente va a confesarse con un sacerdote, creo que era, no sé si benedictino, creo que era benedictino, y el padre le dijo, después de escuchar los pecados, ¿qué prefiere, la absolución o un abrazo? No, padre, la absolución. Después nos abrazamos, ¿no? Pero primero la absolución. Pues sí, realmente el nivel de crisis, ¿dónde encuentra uno un buen confesor? Que sepa dar la absolución, que sepa lo que es pecado y lo que no es pecado, que me pueda instruir a mí, porque yo no soy juez de lo que el Padre sabe o no sabe, ni tengo que enseñarle al Padre. Él debería enseñarme, Él debería dirigirme. ¿Dónde encuentro esa seguridad? ¿Dónde encuentro una predicación que no sea herética, digamos así? El estado de necesidad es gravísimo, gravísimo. Ni hablar de la moral. Si Roma permite bendecir parejas sodomíticas, si Roma permite la procesión de esta gente en San Pedro del Vaticano y es una misa pública en la iglesia del Jesús en Roma de los jesuitas, es normal que venga alguien y te pregunte, padre, ¿es que eso es pecado o no? Es que la iglesia ya nos acepta, ¿no? Escuchen el documental por el aniversario sacerdotal del Papa Francisco que le hizo Disney, y escuchen esos diálogos. La gente que habla con él, que es de todas las tendencias religiosas y sexuales, salen todos convencidos de que la iglesia recibe a todos y que no necesitan convertirse para nada y que la moral de la iglesia cambió. La iglesia cambió. Es un discurso público del cardenal Fernández,
que era ¿cómo se llama? El obispo de la diócesis de La Plata, todavía está en la página oficial de La Plata, dice, antes la iglesia ponía etiquetas o ponía rótulos. Tú eres así, tú eres asá, tú puedes comulgar, tú no puedes comulgar. Paréntesis, por ejemplo, un divorciado no puede volver a comulgar hasta que no salga de esa situación. Una persona que vive en pecado de concubinato, de adulterio, no puede comulgar. Una persona que tiene no solo las tendencias y las tentaciones homosexuales, que cualquiera las puede tener, sino actos concretos y vive en esos actos de pecado, pues entonces no puede comulgar hasta que no salga de esos actos. O sea, la iglesia exige la conversión para poder venir a comulgar. Pero dice, la iglesia antes ponía rótulos. Tú puedes comulgar, tú no puedes comulgar. Es público, pueden buscarlo. Y decía, eso gracias a Dios cambió con el Papa Francisco. Ahora la iglesia recibe a todos. Porque si yo no acepto a la persona tal cual es, yo no puedo decir que tengo caridad. Yo tengo que amarlo como es y recibirlo como es. Gracias a Dios eso cambió ahora con el Papa Francisco. Pero qué terrible, dice él, qué terrible que la iglesia haya llegado a caer en eso, en esa discriminación. Bueno, pues esa es la moral de la iglesia hoy en día, por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la autoridad máxima en fe y moral después del Papa. Fíjense, si no estamos en una crisis grave, en que el bombero dice, el fuego es hermoso, el fuego es vivo, es una transmisión de calor, de amor, que te deja la casa hecha cenizas y mata gente, pero en fin. Sí, es eso lo que estamos pasando. Y en ese contexto de un fuego que se está propagando en todo el mundo, claro, hay lugares que no se queman, sí, ponele, qué sé yo, una iglesia donde se celebra misa tradicional, un padre diocesano, pues no se está quemando, hasta ahí. Pero pues todo el resto del fuego y todo lo que se está distribuyendo, que lo miramos y no hacemos nada. No, con que mi casita no se incendie yo no hago más nada. Oye, tu deber no es solo cuidar tu casita, es salir a apagar el fuego de los demás, es un mal comunitario, va contra el bien común pasa por arriba del bien particular, dice la imitación de Cristo, no seas más rápido para tus bienes que para los bienes comunes. Hay que salir, el bien común es más alto, es más grande. Por eso un soldado, dejar la vida por salvar la patria, porque la patria va por arriba de mi vida personal. Entonces, la fraternidad quiere apagar el fuego no solo de su casita, que gracias a Dios acá vinimos bien. Algún padre por ahí pone mucha penitencia, pero eso queda por otro lado. Pero queremos apagar el fuego de todo el resto también, y es nuestro deber en caridad hacia las almas. Nos toca oponernos a la autoridad porque los bomberos, no, que tira agua, está hermoso el fuego, no lo toque, lo va a arruinar, la idea, ¿no? Y nos toca gritar públicamente. ¿Por qué? Porque necesitamos juntar fuerzas, el fuego no se apaga si todos no hacen lo que tienen a su mano, a su alcance. Como es una urgencia y hay que hacerlo ya, cuanto más gritemos públicamente, más vamos a conseguir las fuerzas para apagarlo. A veces, los amigos que nos atacan, los otros tradicionalistas o conservadores, pierden de vista y tienen un egoísmo adentro metido inconsciente, que es cuiden sus ovejitas. Pero yo no tengo que cuidar mis ovejitas cuando viene el lobo. Yo lo que tengo que hacer es gritar al lobo y entre todos apalear al lobo. Es la única forma de cuidar todas las ovejas. No, mientras se coma la de al lado y no se coma la mía, venimos bárbaros, no hay crisis en la iglesia. Venga, ¿dónde está la caridad por las almas? Por las almas. Y si yo no lo grito públicamente, a veces la gente no se da cuenta, están desorientados y dejan que el fuego se distribuya, porque ese es el trabajo de los bomberos de hoy en día, convencer a todo el mundo que el fuego es hermoso y que se dejen quemar. Nosotros en conciencia consideramos que ante un incendio sería un pecado de omisión estar contento porque mi casa no se quema. Quedarme calladito por prudencia para no perder las ovejitas que tengo yo, no gritar al lobo. No, es un pecado de omisión. Estoy obligado en conciencia a actuar, aunque los bomberos se opongan. ¿Por qué? Porque es urgente. Pero ustedes no tienen jurisdicción. No somos bomberos oficiales. Pero cuando hay fuego, cualquiera que tenga brazos agarre un balde y tire agua. Pero los bomberos le esconden el agua y no le dejan. Se la voy a robar. Y cada uno, desde su función y su postura, tiene que hacer lo que esté a su alcance. El siempre fiel guarda la fe. Predique a los que tengan al lado. El sacerdote predique desde el púlpito. El obispo
reparta y distribuya los sacramentos y sobre todo consíganos más sacerdotes, necesitamos más brazos. ¿Cuántas almas hay hoy que no tienen una confesión en un año? ¿Cuántas almas hay? Pero es que es así. Y lo escuchamos todos los días. Padre, hace un año que no me confieso. No sabe lo que es la confesión con el padre fulanito. Y me da pena criticar. No, critique, tranquila, no se preocupe, estamos entre amigos. Realmente es una situación habitual. Puede haber lugares donde haya sacerdotes que confiesen bien, pero difícilmente donde encuentro uno que confiesa bien, encuentro uno que celebre bien. Y donde encuentro uno que celebre bien, no encuentro uno que confiese. Y celebra bien y confiesa bien, predica cualquier cosa. La crisis es crisis. Y yo tengo derecho a todos, está en el derecho canónico. El fiel, creo que es el canon 17, por ahí me equivoco, pero está entre los primeros. Los fieles tienen derecho, es un derecho absoluto, tienen derecho a los medios, a los auxilios necesarios para la salvación de su alma. Los fieles tienen derecho. ¿Y eso qué significa? Alguien tiene que dárselo. El derecho del fiel impone un deber en los demás. En algunos será injusticia, los que tienen la jurisdicción, la responsabilidad de esas almas, el párroco en su parroquia tiene una obligación en justicia, pero si nadie cumple esa obligación, hay que cumplirla en caridad. Es la parábola del buen samaritano. Los sacerdotes pasaron y siguieron. Y solo un samaritano se compadeció. ¿Quién obró bien? El samaritano. Y si le hubieran prohibido al samaritano hacerlo, ¿lo hubiera tenido que hacer igual? Obvio que sí. De hecho hay una historia, no me la acuerdo exactamente, tendría que buscarla bien, no me dio el tiempo, de San Martín de Porres. San Martín de Porres encuentra una persona tirada, así como la historia del buen samaritano, y los superiores, que ya estaban hartos porque era demasiado santo y atraía gente y toda la cosa, y de repente metía pobres, enfermos, repartía la comida, el dinero de la comunidad. Era un santo en una comunidad, es un problema, ¿no es cierto? Entonces le prohibieron, no, lo deja ahí que se muera. Y San Martín de Porres se cayó la boca, fue y atendió a la persona, lo curó y todo. Y cuando dijeron, pero usted desobedeció, le respondió, contra la caridad no hay precepto. Todos los preceptos deben conducir a la caridad porque es la ley de la Iglesia. La ley divina, ¿no es cierto? Contra la caridad no hay precepto. Bien, les quiero leer solo para poner un poquito de colorido. Yo, repito, me agarraba la cabeza diciendo, este sacerdote de la San Pedro tiene una ceguera, es francés, así que no se va a enterar, no se preocupen. Decía, no, es que no puede haber, teológicamente es imposible que haya un estado de necesidad en la Iglesia y que la autoridad trabaje para destruir, no, eso es imposible. Son dos herejías de las que parten como premisa la fraternidad y por eso llegan a las conclusiones así de locas. Les quiero leer de un libro, después les cuento cuál libro, un texto. Quiero que me cuenten si esto lo escribió Monseñor Lefebvre o quién. Se trastornan los dogmas de la religión, se confunden las leyes de la Iglesia. La ambición de los que no temen al Señor salta a las dignidades y se propone el episcopado como premio de la más descarada impiedad, de suerte que a quien más graves blasfemias profiere, se lo tiene por más apto para regir al pueblo como obispo o como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desapareció la gravedad episcopal. Faltan pastores que apacienten con ciencia el rebaño del Señor. La libertad de pecar es mucha. Y es que quienes han subido al gobierno de la Iglesia por empeño humano, lo pagan luego consintiéndolo todo a los que pecan. La maldad no tiene límite. Los pueblos no son corregidos. Los prelados no tienen libertad para hablar. Si no, ¿saben cuántos obispos nos apoyarían? Porque quienes adquirieron para sí el poder o dignidad episcopal por medio de los hombres, son esclavos de los hombres que les hicieron esa gracia. Sobre todo eso ríen los incrédulos, vacilan los débiles en la fe. La fe misma es dudosa, la ignorancia se derrama sobre las almas, pues imitan la verdad de los que amancillan la palabra divina en su malicia, que usan la palabra divina para justificar sus pecados. Y es que las bocas de los piadosos guardan silencio y anda suelta toda lengua blasfema. Lo santo está profanado. La parte sana de la gente
huyen de los lugares de oración, escuchen bien, huyen de los lugares de oración como de escuelas de impiedad y marchan a los desiertos para levantar allí, entre gemidos y lágrimas, las manos al Señor del cielo. Porque sin duda ha llegado hasta vosotros lo que sucede en la mayor parte de las ciudades. La gente con sus hijos y mujeres y hasta con los ancianos se escapan de las murallas y hacen sus oraciones al aire libre, sufriendo con gran paciencia hasta las inclemencias del tiempo, esperando la protección del Señor. Parece dicho por Monseñor Lefebvre, ¿no? Pues está dicho en el siglo IV, en la crisis arriana, por 32 obispos que describen lo que fue la crisis arriana, 32 obispos orientales, una carta pública que envían a los demás obispos para que se despierten contra incluso un papa que está favoreciendo la impiedad, el Papa Liberio, que llega a afirmar un credo semiarriano. Entre ellos está San Basilio, San Atanasio, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, etc. Está bueno, ¿no? No puede haber una crisis en la iglesia, pero anda a leer historia, hermano. Sí, es que da rabia. Contra un hecho no se puede argumentar. O sea, claro, la crisis no pone en riesgo que la iglesia vaya a subsistir porque hay una promesa. Pero sí puede quedar reducida a tal punto que se condena una enorme cantidad de almas. Y eso es lo que está pasando. Por culpa de esto, se está condenando un montón de almas. Y la crisis pone en riesgo la vida de las almas, no de la de la iglesia. Y la vida de la inmensa mayoría de las almas. Bien. Perfecto, hay una crisis en la iglesia. ¿Eso nos permite consagrar sin permiso? Repito las objeciones, el fin no justifica los medios. Evidentemente está muy bueno querer profesar la fe, tener sacerdotes y obispos que consagren a esos sacerdotes, pero la desobediencia grave no me justifica por el fin que quiero perseguir, ¿no? Sigue siendo una desobediencia, sigue siendo un pecado grave. Además, la fraternidad no es la única, hay otras congregaciones que están guardando la fe y están transmitiendo la misa tradicional, por ejemplo. Dios se contradeciría porque si Dios me hace esa ley justa y la pena, ¿cómo me va a pedir que la rompa? O sea, es una locura que Dios me pida una cosa y me pida que lo rompa. ¿Y cuál de las dos? Si hago esto, peco por este lado, y si hago lo otro, peco por este lado. Dios sería una contradicción, Dios no sería Dios. Y los santos me han dado ejemplo de obediencia, especialmente el tema del Padre Pío, que aceptó que le prohibieran confesar y que le prohibieran celebrar la misa durante más de 12 años. Bien, respondemos. La virtud de la epikeia. Algunos ya la conocen, la virtud de la epikeia o de la equidad, que les voy a traducir ahora como de la autodispensa de la ley. Explica Santo Tomás en la Suma Teológica que toda ley, para las cosas humanas, está hecha para la mayoría de los casos, porque es una simplificación de la realidad y solo va a funcionar bien en la mayoría de los casos. Dicho de otra manera, toda ley tiene excepciones, porque hay una serie de circunstancias que se pueden multiplicar al infinito y que siempre van a hacer que en alguna ley pueda darse un caso más o menos probable, pero pueda darse un caso de una excepción. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre en la excepción? Que, por ejemplo, yo pongo los semáforos. Los semáforos los pongo para garantizar la seguridad de las personas y evitar accidentes y problemas, daños físicos y muertes, ¿no es cierto? Los semáforos están hechos para eso. Y es una ley que prevé la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, si se me acerca un ladrón en el semáforo, o metiendo la mano por acá y lo veo así como cara de sospechoso, pues a mí se me justifica, por salvar la vida, cruzarme el semáforo en rojo. No necesito esperar a llamar al policía y decir, disculpe, don policía, ¿me da permiso de cruzar el semáforo en rojo? Pues ya me robaron el celular, todo, ¿no es cierto? Incluso yo ni siquiera necesito una necesidad certificada, porque cuando hay urgencia es mejor huir hasta de la duda. Por ahí yo lo vi moreno, lo vi sospechoso, metió la mano acá y sacó un teléfono y iba a hablar con la novia. Y digo, pobre moreno, le hice un juicio temerario, era buena gente. No hay que juzgar por las apariencias. Sí, pues yo en la situación tengo derecho, si veo una cosa sospechosa, ante la duda, no hay peligro, miro a los dos lados y cruzo. Y me salté un semáforo en rojo. La epikeia
la virtud de la autodispensa, que traduzco yo con traducción libre, la virtud de la autodispensa supone que yo soy capaz de entender en la letra de la ley el fin que la ley busca. Toda ley humana está buscando la seguridad de las personas, en particular la ley de los semáforos. Si en este caso guardar el semáforo pone en riesgo mi seguridad porque me van a robar o me van a matar, entonces evidentemente yo salto la letra de la ley para obedecer al espíritu de la ley, cuando no hay tiempo ni posibilidad de acudir a la autoridad competente. Bien, eso es lo que vamos a aplicar aquí. El fin de toda la iglesia, y en particular de todas las leyes de la iglesia y del gobierno y todo, pero el fin de las leyes es la salvación de las almas. Y para la salvación de las almas hay instituidos medios divinos que son necesarios sí o sí. O sea, el que se bautice se salvará y el que no se condenará. El que come mi carne tendrá la vida eterna. Nuestro Señor pone una serie de... El que le perdonare los pecados le serán perdonados y el que no, ánimo. Pues nuestro Señor pone una serie de cosas como necesarias, la fe y los sacramentos. El que crea y se bautizare se salvará. Fe y sacramentos son necesarios para salvarse. Entonces, ese es el fin principal de toda la ley. De hecho, comentaba el padre Sarraute por ahí en una de sus charlas hace poco, que le enseñaba a leer en el derecho canónico que esa es la última ley, está puesta, es la última, lex suprema salus animarum, la ley mayor de toda la iglesia es la salvación de las almas. Y está puesta al final para que se entienda que es el fin que persiguen todas las leyes eclesiásticas. Y aquí el pequeño detalle es que el gran legislador no es el Papa por sí mismo, sino Cristo. El Papa como representante de Cristo. Y las leyes son verdaderas leyes en la medida que no contradigan el fin puesto por el mismo Cristo a la Iglesia y a las leyes de la Iglesia. ¿Es una ley buena? Sí, es una ley buena. ¿Por qué? Porque el Papa tiene la plenitud de la jurisdicción dada por Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos y ovejas, o sea, laicos, sacerdotes y obispos. Le entrega todo a San Pedro. Pero le entrega todo como vicario de Cristo, como representante de Cristo, con los mismos intereses de Cristo. Apacienta mis ovejas, no tus ovejas. Las ovejas siguen siendo de Cristo y hay que apacentarlas según Cristo. No como propias, Pedrito, no como a ti te guste, no para comértelas. De hecho, hay todo un discurso de los malos pastores, no me acuerdo cuál es el profeta, me parece que es Ezequiel, tal vez me equivoco, habla de los malos pastores que se apacientan a sí mismos comiéndose las ovejas, que hacen lo contrario de lo que tiene que hacer, y nuestro Señor, que eso le va a ir mal y que le va a pasar y castigos y no sé qué. Bueno, entonces, cuando en esta situación hay un incendio, los bomberos no lo quieren apagar, sería ridículo pretender que hay que seguir las leyes de tránsito para apagar el incendio o que hay que obedecer a los bomberos. Sí, en situaciones normales hay que obedecerlo. El principio sigue estando bien. Pero si el bombero se volvió loco, discúlpeme, pero no lo puedo obedecer. No, usted está negando que los bomberos tengan autoridad. No niego que tengan autoridad. Tienen autoridad, pero toda autoridad puede caer en abusos de autoridad. Toda autoridad tiene límites dentro de los cuales se mantiene legítimamente y representante de Dios. No tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Tienen un poder, pero tienen mayor pecado los otros que ti. O sea, que tú tienes pecado, o sea que tú tienes un poder dado de lo alto, pero lo estás usando mal para pecar, para matar a Cristo. Entonces, a partir de ahí ya no estoy obligado a obedecer. A partir de ahí no estoy obligado a obedecer. Bien, la fraternidad no es la única. Sí, pero el incendio es mucho más grande que lo que todos podemos hacer por apagarlo. Y en un incendio todos tienen que poner lo que está a su alcance. Y discúlpeme, pero no es la única en algún sentido en que la fe y los sacramentos, pero sí es la única que se levanta y grita contra el lobo. La única, porque los demás dicen, no, prudencia. No, porque una excomunión sería válida. Los demás se callan por miedo a las sanciones, que creen que son legítimas. Nosotros no creemos que sean legítimas y por eso nos levantamos y hablamos.
¿Por qué? Porque de eso depende la salvación de un montón de almas. Y de que se despierte más gente. Eso fue lo que hizo Matatías cuando se levantó de parte de los macabeos. Se levanta, mata al que está por sacrificar en el altar pagano de los ídolos nuevos, en fin. Y se levanta y grita: el que quiera luchar contra esto, venga a las montañas conmigo. Y recluta un ejército. No se queda cruzado de pies y manos. No, yo no voy a tirar incienso, yo me voy al costadito. No, hay que luchar por impedir la distribución del mal. No hay que cuidar mis ovejitas, hay que luchar contra el lobo. Y el que no lo hace, puede ser por error, Dios juzgará las conciencias, no me interesa. Pero objetivamente hablando, es un pecado de omisión. Estoy pecando de omisión. Dice, creo que es el profeta Ezequías, lo tengo por ahí: si el vigía, cuando ve venir la espada, no toca la trompeta, yo reclamaré su alma de su pueblo. Se me fue. O sea, O sea que es obligatorio hablar cuando se trata de salvar a las almas, claro. Si yo estoy en un puesto en el que veo venir al enemigo, tengo que gritar para que todos salgan a las armas. Ay, pero ya hay 2 o 3 luchando. Sí, pero el ejército del otro lado está grande. Si no juntamos todo lo que podemos, no hacemos nada. Es insuficiente. Aunque todos hiciéramos lo que podemos, de los que vemos las cosas, somos igual insuficientes para satisfacer el derecho de las almas a la fe y los sacramentos católicos. Bien, ejemplo de los santos. 2 cosas. El Padre Pío, se le prohibió un bien particular, se le prohibió a él confesar y celebrar misa, pero había 15 monjes más que celebraban y confesaban en ese mismo monasterio. Entonces, nunca dejó un alma sin confesión y sin misa. No era un bien común, sino un bien particular. Y el santo no va a juzgar: no, es que yo soy más santo que los demás, entonces yo lo tengo que hacer. No, el santo va a pensar con humildad: bueno, Dios me lo pide, yo lo hago. Segundo, cuando le pidieron cosas inmorales, el Padre Pío no aceptó. Por ejemplo, cuando le pidieron, y todo el problema de la persecución del Padre Pío es precisamente porque le quieren robar la plata de su hospital para cubrir los pecados de la congregación de los superiores, que habían pedido un préstamo, un crédito multimillonario, y ese crédito y un préstamo multimillonario no querían que se enteraran los fieles, querían poder devolverle la plata a los fieles que le habían pedido prestado para dar a otro que le iba a devolver con intereses del 50%, no sé cuánto por ciento. Les robaron toda la plata de los fieles, y para no decir que la habían embarrado, el Padre Pío: usted es franciscano, ¿no? ¿Usted tiene voto de obediencia? Sí, deme la plata de su hospital. No puedo. Deme la plata de su hospital, obedezca. No puedo. Se le armó la podrida y entonces le buscaron por todos lados cómo lo podían condenar, ¿cómo se llama? Quitarle la fama frente a la autoridad y etcétera, 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 porque le querían hacer obedecer en algo inmoral. Y el Padre Pío dijo: no. Si yo tengo a alguien que se está muriendo, el superior me pide que yo no lo asista, sería inmoral obedecer. El Padre Pío le pidieron que dejara de celebrar la misa, pero hay otros 15 celebrando. Le pidieron que dejara de confesar, pero hay otros 15 confesando. No le pidieron que dejara morir a ningún alma. A nosotros sí. A nosotros sí. Tenemos más de 1 millón de fieles. ¿Y cuántos más que están esperando para ser fieles? Sufriendo. Tenemos la mitad de Cali por acá, porque no pudimos ir a Cali. Lo siento, múdense para aquí. Va a tardar menos en venir para aquí que en conseguir nosotros un sacerdote más para poder ir a Cali. En fin. Bien, la cuarta. Ok, sin permiso está muy bonito. Pero, aunque un poquito ya respondí, si hay una prohibición expresa, ya parece que no sería lo mismo. La epiqueia supone la aprobación, como les decía. Yo me autodispenso porque sé que en tiempos normales me aprobarían. Si yo le pido a la autoridad y después cuando le cuente me va a decir: perfecto, hizo bien. Pues yo ya le conté a la autoridad me lo prohibió expresa y públicamente, parece que ya lo que sería es una desobediencia a una negación de la dispensa. O sea, no lo dispenso, punto. Y, como decía, mienten en el mandato. O sea, porque en plena ceremonia de consagración episcopal: ¿tenéis mandato de Roma? Sí, lo tenemos de la Roma eterna. Mentiroso. Mentiroso, si le dijeron que no, todo el mundo lo sabe. Bien, realmente, como el fin de la Iglesia es la salvación de las almas, nosotros recibimos la obligación de la Iglesia.
para cumplir el fin de la iglesia, para ser fieles a nuestra gracia sacerdotal. Monseñor Lefebvre va a decir, para ser fiel a mi gracia episcopal, debo transmitir el episcopado. En una situación en que hay fuego por todos lados y yo tengo la posibilidad de multiplicar los obreros, sería un pecado de omisión, me consideraría gravemente culpable. Estaría en desobediencia a la iglesia y a los papas de 2000 años si yo me negara a consagrar. Nosotros realmente en conciencia entendemos que tenemos un mandato y por eso lo hacemos. No es una mentira, es una realidad que queremos dejar manifiesta, clara. Es la iglesia la que nos pide consagrar. Los hombres de iglesia en abuso de autoridad nos los prohíben. Nosotros obedecemos a Dios y a la iglesia antes que a los hombres de la iglesia. De hecho, con respecto a la epiqueia, el ejemplo de los macabeos es clarísimo. Una ley que se autodispensan, a los macabeos les empiezan a combatir y se dan cuenta que los sábados los macabeos no combaten, porque los sábados es el día de descanso, de reposo del Señor. Entonces, mi Dios le pague. Agua Cristal nos auspicia. Esto se va a caer. Los macabeos dicen, no, vamos a confiar en Dios. El Señor nos va a asistir. Entonces, no vamos a combatir y el Señor luchará por nosotros. Empiezan a masacrar a los macabeos, empiezan a morir uno tras otro y los que quedan vivos dicen, oiga, ¿el próximo sábado vamos a hacer lo mismo? Y empiezan a plantearse y entienden que no, que si no combaten van a morir. Pero ¿pecaríamos luchando el sábado? No, estaríamos dispensados y se autodispensan, no tienen ni a quién consultarle y se autodispensan de la ley. Y nuestro Señor mismo lo va a decir a los fariseos, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, es decir, está pensado para que el hombre descanse y pueda entregarse a Dios, en bien del hombre para Dios, pues esclavizarlo de la letra al punto que termine muriendo por eso, pues hay algo que no funciona. Es lícito curar a un hombre en sábado, le ponen los fariseos se quedan callados, no, la letra no permite, no se puede. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en sábado a un pozo, no lo levanta y lo saca? Pues cuando hace falta por la salvación de una vida, de las almas, las leyes puramente positivas, incluso divinas positivas, se van a la basura. Se van a la basura, no por la ley, sino que uno salva el espíritu. No es que desobedece, es que obedece realmente al espíritu de la ley y no obedecer, o mejor dicho, obedecer la letra que hace daño al fin de la iglesia o de la ley, pues sería servilismo y sería fariseísmo. O sea, perdónenme por decirlo así, porque sé que lo hacen en conciencia, pero los sacerdotes y obispos que nos atacan diciendo, no, está prohibido, caen en un defecto farisaico. Seguir la ley, la letra que mata, contra el espíritu que vivifica, el fin de la ley que es clarísimo y que todos entienden porque ellos mismos reconocen, no, es gravísima la situación, no, es injusto lo que le están haciendo, pero entonces, ¿qué conclusión saca? Hágalo, apoye, júntese, vamos todos. Bien, y con respecto a lo segundo, a lo de, a pesar de una prohibición expresa, también como ejemplo de la Escritura, por ejemplo, los sumos sacerdotes habían mandado que cualquiera que profesara que Jesús era el Cristo fuera expulsado de la sinagoga, excomunión. Entonces había que quedarse calladitos, a esperar a ver si se convertían los de arriba, o hablar en voz baja con nosotros. No, hay que gritar, Hosana al Hijo de David, el Domingo de Ramos, y que se pudran, y que se les patea el hígado a los de arriba, que les patee el hígado, pero que más gente se una a la procesión. De eso se trata. De hecho, los apóstoles después hacen el milagro de la curación del cojo que está a la puerta de la puerta hermosa del templo, de la puerta espaciosa del templo, y lo llaman a declarar, bueno, ¿en virtud de quién o qué habéis hecho esto? Bueno, en virtud de Jesús. Bueno, pero no predican ese nombre. Discúlpenme, les prohíben, ¿no?, a los apóstoles que predican el nombre de Jesús. Y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios, dice San Pedro, antes que a los hombres. Son autoridades legítimas, pero cuando hacen abusos de autoridad, y cabe hasta en la autoridad suprema, pues no hay que obedecer. El mismo sumo sacerdote la embarró en pleno ejercicio de sus facultades. Cuando le dice a los otros sacerdotes, tienen la reunión, este hombre hace muchos milagros, ¿qué hacemos? El sumo sacerdote dice, vosotros no entendéis nada. Es mucho mejor que muera un hombre a que pague por eso todo el pueblo.
y profetizó, dice San Juan, porque era pontífice aquel año. En el momento que está declarando la muerte de nuestro Señor, profetiza porque era pontífice. Bueno, en fin, no había que obedecer a esa orden, evidentemente. Pues es lo mismo que nos están diciendo. Deje que la iglesia se muera. Deje que las almas sigan en la ignorancia. Deje que las almas no tengan sacramentos. Dejen que sigan en sus pecados. No puedo. Ah, pero usted no es bombero oficial. Sí, pero tengo un balde de agua y lo voy a usar. Y si puedo conseguir más, lo consigo. Y si puedo gritar que alguien se me una, lo hago. Y si tengo que resistir a usted, lo voy a hacer. Me encantaría que usted me ayude porque usted tiene una manguera más poderosa para tirar agua. Como autoridad, si usted lo dijera, apagaríamos el fuego más rápido. Pero pues, si usted no lo quiere hacer, pues yo no puedo hacer mucho. Hago lo que puedo, estoy obligado y en conciencia quiero estar tranquilo ante Dios nuestro Señor. Que el día del juicio, decía Monseñor Lefebvre, cuando nuestro Señor me pregunte, ¿qué hiciste? ¿Cooperaste a la destrucción? ¿Te quedaste quieto? Le puedo decir, Señor, he transmitido lo que he recibido. Que lo pongan en mi tumba. Espero que en la mía también se pueda poner. No quiero plagiar a Monseñor, pero es la idea. Bien, sería más prudente guardar silencio. Vamos a perder todos los permisos que nos ha dado Roma hasta ahora y podríamos avanzar más lejos en la regularización. La prudencia es encontrar los medios más aptos para alcanzar el fin. El fin en este momento es la salvación de las almas. Si me pusieran el cartelito de bombero, seguramente ayudaría a que muchos se me unan. Pero si para darme el uniforme de bombero me piden que no tire agua, lo siento, pero no puedo. No, usted no tire agua, espere, le voy a conseguir un uniforme y se va a unir con nosotros y vamos a estar en plena comunión. No, si ese es el precio del uniforme, sería buenísimo tener el uniforme, pero si ese es el precio, lo siento, pero no puedo. La prudencia es el medio más apto y el medio más apto es tirar agua. No hay otra manera de apagar el fuego. ¿Sería más apto todavía tirar agua con uniforme? Sí, pero si me ponen como condición aceptar unos mínimos teológicos un poco complicados, en conciencia no puedo. Y esto hago una apelación porque uno puede no compartir las conclusiones teológicas de la fraternidad, que el Concilio Vaticano es malo, que no viene del Espíritu Santo porque es solo pastoral, que la Misa Nueva es mala, que no viene del Espíritu Santo porque está reformada con fines ecuménicos, etc. Puede no compartir eso, pero entiendan que nosotros estamos convencidos de eso. Y cuando nos juzguen, entiendan que obramos en conciencia de acuerdo a eso. Y entonces no tire la primera piedra sino más. Bien, iríamos más lejos en una regularización. Chao, bueno, sí, ya lo respondí. Bien, ok, lo haríamos sin permiso, pero eso produciría un cisma. Porque propiamente, según el canon 745, pueden anotar bien, el cisma es el rechazo de la sujeción al romano pontífice. Eso produciría además una división en la iglesia con todos los otros miembros de la iglesia, porque somos separados. De hecho, la palabra fariseo significa separados. Seríamos fariseos. Y además, aunque no tuviéramos esa intención, porque lo hacemos de buena voluntad, el día que Roma declare el cisma, fritus humus, seríamos cismáticos ya por la declaración de Roma. Bien, un cisma no lo constituye una desobediencia, ni siquiera una excomunión. Ay, porque caerían en excomunión automática, excomunión fuera de comunión, entonces ya serían cismáticos. Hay excomunión automática por aborto. Una persona que cometió un aborto, sabiendo que lo estaba cometiendo, sabiendo que había una pena, caería en excomunión automática. Pero nadie jamás se le ocurre hablar de que eso sea cismático. Tiene nada que ver una excomunión automática con un cisma. No tiene nada que ver una desobediencia con un cisma. El cisma supone una desobediencia, pero no toda desobediencia supone un cisma. Un problema de conjuntos. Para que haya un cisma, yo tengo que negar el principio de la autoridad del romano pontífice. O sea, yo niego la sujeción porque el pontífice no tiene derecho a mandar sobre los demás, porque el pontífice no tiene la plenitud de la jurisdicción. Si yo lo negara así, en ese caso, yo tendría un espíritu cismático. O si yo dijera, no, él no tiene, yo lo puedo hacer, yo también puedo darle jurisdicción a los obispos y establezco una jerarquía paralela, dándole jurisdicción como un obispo diocesano, entonces también, que es lo que hace la Iglesia china, entonces ahí sí estaría cayendo en cisma. Pero ellos no caen, no sé cómo, pero ellos no caen. Bien, y tampoco en la excomunión. En fin, el cisma es negar el principio de que exista un papa en la Iglesia, no en concreto, existe el papado.
Porque yo podría tener hasta incluso, no las tengo, pero podría tener hasta mis dudas de que este papa sea verdadero papa por errores en la elección o qué sé yo. No me quiero meter ahí, pero eso tampoco sería propiamente un espíritu cismático, porque yo tendría que negar el papado como institución. El cisma supone esa herejía de fondo. Si yo simplemente niego un acto concreto porque lo considero un abuso de autoridad, pues yo tengo una desobediencia material, pero jamás un cisma. Yo no estoy formando una iglesia paralela. Estoy supliendo lo que la autoridad no quiere hacer para la autoridad, reconociendo que la autoridad es autoridad. Pero pues cualquier autoridad puede cometer abusos de autoridad. O sea, si mi papá me manda envenenar a mi mamá, a veces puede ser útil hacerlo, pero sería un pecado. Pero no puedo obedecerlo. O sea, si me pide que haga algo malo o que me tire por la ventana, pero soy tu padre, obedéceme. Sí, eres mi padre, hay un cuarto mandamiento, lo que tú quieras, pero toda autoridad tiene límites. Viene de Dios y hay que usarla según Dios. Cuando la uso contra Dios, entonces se vuelve malo obedecer. Si yo desobedezco, el punto es que si yo desobedezco un acto sin negar la autoridad, no estoy cayendo en cisma. La fraternidad no niega, nunca ha negado, ni lo va a hacer, la autoridad del Papa. El Papa es Papa, lo reconocemos como Papa, tenemos su cuadrito en todas las sacristías, mal que nos pese, rezamos por él en cada una de nuestras misas, una cum, pedimos los permisos cuando hace falta, por eso también es importante pedir permiso, porque reconocemos la autoridad del Papa y lo queremos dejar en claro. Y también, se me fue. Bueno. Hay otras cosas que se podrían decir, ¿no es cierto? En fin. Bien. Produciríamos una división en la iglesia porque estaríamos fuera de comunión. La comunión en la iglesia, la primera comunión es en la fe. Si no tenemos la misma fe, ¿cómo vamos a tener unidad en todo el resto? Si yo creo de una manera, obro de una manera. Si no tenemos la misma fe, no vamos a tener la misma moral, no vamos a tener la misma liturgia, no vamos a tener nada. Y además sorprende, y perdónenme que los diga, pero sorprende que Roma se preocupe tanto por la unidad con nosotros, cuando le importa un comino lo que pasa en Alemania, lo que pasa en China, le importa un comino la unidad litúrgica, no, porque la unidad litúrgica ustedes celebran un rito distinto, pero si todas las iglesias celebran una misa distinta. Cada cura hace lo que quiere, el mismo altar en un horario y el mismo cura un día y otro día, según qué tan espontáneo y qué tantas ganas. Es un desastre. Pero salió Argentina. Realmente es ridículo que nos echen en cara que nosotros generamos una división cuando el principio de división lo ponen ellos, que es precisamente el destruir la unidad de la fe. Destruye la unidad de la fe, destruyó todo. Destruye la unidad de las leyes, destruye la unidad de la liturgia, destruye la unidad de la moral. Todo destruye. Si Roma declarara el cisma, entonces estaríamos fritos, porque ahí sí sería cisma. Una declaración es como una radiografía. Puede equivocarse o salir bien, pero no cambia nada en el brazo si está roto o no está roto. Me rompí el brazo, me sacaron la radiografía, salió mal y parece que está enterito. No, ya estoy con el brazo curado. No, usted sigue con el brazo roto. Estoy con el brazo sano y la radiografía salió como si estuviera partido. Pues no cambia nada, su brazo está sano. Un error en la declaración no es factivo, no produce el cisma. Sería simplemente una difamación pública de algo que no ocurrió. Y nuestra actitud, repito, no es cismática. Reconocemos la autoridad del Papa, no queremos fundar una iglesia paralela, no le damos a nuestros obispos jurisdicción, sabemos que no podemos darla, que solo el Papa la puede dar. Los que le dan la jurisdicción es la necesidad de cada alma cuando me viene a buscar, caso por caso, lo voy a explicar ahora al final. Pero las almas que tienen derecho me dan a mí esa obligación de hacerlo, en este caso de esa alma que me viene a buscar. Bien, las excomuniones serían injustas, pero serían válidas y por ir a buscar la torta nos quedamos sin el pan. No serían válidas. De hecho, el derecho canónico supone 3 presupuestos en los cuales podemos analizar a la fraternidad y en ninguno de esos 3 presupuestos la fraternidad quedaría excomulgada. Tengo anotados los cánones por ahí, pero los invito a estudiar un poquito más. Creo que es el canon 1323 y 1324 del nuevo código, hay distintos parágrafos, distintas explicaciones, pero básicamente la situación es la siguiente.
no es pasible de excomunión en el primer caso, supongamos que hay un estado de necesidad real, que es lo que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Hay un estado de necesidad real. Entonces, el mismo Código de Derecho Canónico dice que quien obra movido por la necesidad no puede caer en la excomunión automática. Ninguna excomunión late sentencia, ninguna excomunión automática es aplicable si la persona obró movida por necesidad. Estoy en el semáforo y vienen con una pistola a robarme, el moreno, y yo acelero y cruzo. ¡Ay, no, pero me sacó la fotomulta allá! Y yo, no sé si saben lo que es la fotomulta, sí, acá en Bogotá hay. Entonces, crucé en rojo, tomó la patente, me viene la multa a mi casa, lo siento, usted obró bien, pero la multa se la pusieron, y vaya y pague. No, yo puedo ir a reclamar y decir, yo obré por necesidad. Si yo obré sin culpa, nunca puedo tener pena. Eso es parte del derecho canónico. Si obré sin culpa, nunca puedo tener pena. Y menos una de las automáticas. Las famosas late sentencia, de sentencia oculta o de disparo automático, como las quieran llamar. Segundo caso que presupone el derecho canónico es que yo creí que había un estado de necesidad que realmente no había. Viene el moreno, mete la mano y saca el celular y yo ya me crucé 3 semáforos en rojo. Y el pobre moreno no tenía la culpa, sino que yo pues me asusté, no reflexioné, aceleré y después, padre, hice un juicio temerario con un pobre moreno que era bueno, piadoso. Tal vez era como San Martín de Porres y pobrecito. El Código de Derecho Canónico prevé quien obra creyendo que hay un estado de necesidad que no es cierto, segundo caso, tampoco es susceptible de las penas automáticas, de ninguna pena, porque obró también sin culpa, por error inculpable, ¿no es cierto? Está explícito en esos dos cánones que les acabo de poner, el 1324. Y también el derecho canónico, y eso lo puso Juan Pablo II, porque en su momento tuvo que hacer ahí como unos malabares, está de moda ahora contarlo, que él le tocó, digamos así, por necesidad consagrar sacerdotes, no fueron obispos, pero consagrar sacerdotes contra la prohibición expresa general de la Santa Sede. Él dijo, no voy a pedir permiso porque me van a decir que no, pero esto es necesario, lo voy a hacer igual. Y pues llegó a Papa y dicen que hasta santo. No me lo creo, pero para ellos sí les sirve como argumento. Bien, entonces cuando él llega a Papa, el Código del 83, el código vigente, lo hizo Juan Pablo II. Entonces Juan Pablo II agregó algo que no estaba en el código antiguo y que le salió el tiro por la culata, y es que si uno obra por estado de necesidad, pero con error culpable, yo me invento un estado de necesidad. Espero que nadie le diga eso a la fraternidad, pero supongamos que fuéramos malísimos. No hay ninguna necesidad, pero vamos a hacer igual. Vamos a decir que es necesidad. Supongamos que uno fuera así de loco. Creo que nadie va a acusar a la fraternidad de eso. Pero suponiendo que la acusaran de eso, el Código de Derecho Canónico prevé dos cosas. Primera, no cae en excomunión automática porque ya hay un atenuante. La excomunión automática nunca se aplica cuando hay un atenuante, está explícito. Y segunda cosa, si se pone una pena por juicio, la pena está mandado, debe ser menor que la pena prevista en la pena automática. Es decir, que si me van a hacer un juicio porque me inventé un error culpable, un estado de necesidad que es una mentira que inventada por la fraternidad, qué capacidad de mentir que tenemos, resulta que no cae en la pena automática y no me pueden poner ni siquiera por juicio una excomunión. No pueden. Porque está previsto en el derecho canónico que no puedan hacerlo. Eso desde el punto de vista canónico. Supongamos que lo hicieran, pues desde el punto de vista del sentido común de la epiqueia, si yo obro legítimamente de esa manera, no soy susceptible de pena. Si es lícito obrar así, no me pueden poner la pena. Así sencillamente, sería inválida. Y de hecho, lo que siempre hemos dicho, las excomuniones de Monseñor Lefebvre y de los obispos, para mí no valen nada, para Monseñor no valían nada, para ningún sacerdote de la fraternidad valen nada por esto. Si obré legítimamente, no soy pasible de pena. Y la pena no solo es injusta, es inválida. No vale. Bien. Y aunque la pena valiera, me permito decirlo, aunque la pena valiera de parte de nosotros y de ustedes, no debería cambiar nada. Porque sigue habiendo fuego y sigue habiendo que apagar el fuego, y si el único que lo puede hacer o que lo está haciendo
o todos los que podemos hacer, lo debemos hacer, no cambia nada. Aunque estés comulgado, suspendido de mí, tengo que seguir haciendo lo mismo. Y de parte de ustedes, los fieles, siguen necesitando el lugar menos peor que les predique la fe y les dé los sacramentos, y somos nosotros. ¿Qué le voy a decir? Es así. De hecho, vamos a usar un argumento ad hominem del mismo derecho canónico, que nosotros aceptamos el derecho canónico, pero hay leyes que las consideramos malas y esas leyes no las podemos aceptar. Una ley que está reformada según el principio ecuménico. Estoy tratando de buscar el canon, pero no sé dónde está. Denme un segundo, ya casi lo tengo. Aquí está. No, aquí no está. Utilizando, acá está. Canon 844, parágrafo 2, para que lo repitan como protestantes. 844, parágrafo 2, que es un canon nuevo, dice que si un fiel tiene dificultad para conseguir los sacramentos, puede asistir incluso a los cismáticos para buscar el sacramento de la comunión, de la confesión o de los enfermos, y eso no solo válida, sino lícitamente. Canon 844 del Nuevo Código, parágrafo 2. Apréndanlo de memoria. O sea, haceme cismáticos y total los fieles estamos igual, van a poder venir igual. No son susceptibles de ninguna pena. Vienen válidamente y lícitamente a buscar confesión, Eucaristía y sacramento de los enfermos, por si no pueden asistir a otro lugar. Bien, excelente. La segunda, que es, no la dicen, pero seguro la van a terminar diciendo, el que escuche el video tal vez con mala voluntad no va a aceptar ninguno de mis argumentos a favor, pero va a aprovechar las objeciones, como hacía Voltaire con la Suma Teológica. Voltaire se leía la Suma Teológica, agarraba las objeciones, se las aprendía de memoria y iba a buscar a los párrocos y se las largaba para complicarles la vida. Tal vez aprovechen mis objeciones para tirarlas por ahí. Bueno, bienvenido, por lo menos citen la fuente, ¿no es cierto? Pónganme el link en la descripción. Bien. Si no hay jurisdicción, y es cierto, y el derecho canónico lo prevé, Canon 966, parágrafo 1, dice que es obligatoria la jurisdicción para poder confesar, no solo lícita, sino válidamente. Santo Tomás lo explica en la Suma Teológica. Para poder juzgar, tengo que ser superior. Para ser superior necesito jurisdicción. Es decir, que para poder obrar como juez y absolver con autoridad superior, necesito jurisdicción. Dicho de otra manera, para poder absolver válidamente, necesito jurisdicción. Lo explica Santo Tomás, es cierto. Pero, ya dijimos el caso de los cismáticos, canon no sé cuánto, ya me olvidé. ¿Cuál era el canon anterior? 866, parágrafo 2, ¿no? 44, muy bien. Yo ya me olvidé, en fin. No sirvo, para protestante no sirvo. Adiós, gracias. Pero el canon 144, parágrafo 1, establece lo que se llama la jurisdicción de suplencia. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo jurisdicción, estoy caminando por una iglesia y la gente cree que soy el párroco. Padre, ¿me confiesa? Me pasa todas las veces. Uno dice, mejor salgo sin sotana. No, por favor. Padre, ¿me confiesa? Y uno mira para todos lados, está el párroco por aquí y no existe un cura que confiese en ningún lado. Entonces dice, bueno, venga, la confieso de pie por aquí, escondidita, que nadie se dé cuenta. La iglesia suple la jurisdicción en favor de las almas para hacerle fácil a las almas confesarse y para que las almas no tengan ninguna duda que si fueron a buscar un sacerdote, el que sea, cuando sea, están ciertas de que sus pecados fueron perdonados, suponiendo que les dieran la absolución, ¿no? ¿Por qué? Porque es de experiencia común. A veces, una cosa es que el padre está en el confesionario y uno abre la puerta y se mete, y eso ya supone un valor. Voy a ir, sobre todo cuando los pecados son complejos. Pero si el padre está haciendo otra cosa, tengo que interrumpirlo y pedirle, por favor, que me confiese. Nunca son más amables que cuando piden eso. Ay, ¿sabes qué? No tengo jurisdicción. Yo no lo diría con una sonrisa, como diciendo, me salvé. ¿Sabes qué? No tengo jurisdicción, yo acá no puedo. No, la iglesia me manda a mí recibirlo
no puedo rechazarlo, y le da la certeza al penitente de que aunque yo no tuviera la jurisdicción, su confesión es válida. Porque la Iglesia es madre y lo que le preocupa es la salvación de las almas. Eso se llama caso de error común o de duda positiva. Incluso todos los comentadores del Código antiguos y nuevos también hablan de que ese error común se puede provocar voluntariamente. En fin, el punto es que la Iglesia, por el bien de las almas, para que las almas no tengan duda de sus confesiones, le pide al sacerdote no lo rechace, confiéselo, y le dice al otro, tranquilo, que sea lo que sea, lo suyo es válido. Aunque fuera cismático, o sea, el mismo canon me lo pone, como les decía. Con respecto a los matrimonios, es una ley eclesiástica, no quiero decir una burrada públicamente, pero la voy a decir. Creo que desde el Concilio de Trento la Iglesia pone obligatoria la presencia del testigo calificado, que es el sacerdote, como una condición eclesiástica para la validez del matrimonio. No se mete en la esencia del matrimonio porque los ministros son los contrayentes, el pecado es suyo, uno como Poncio Pilato se lava las manos, yo solo vi y nada más, yo no los casé, se casaron ustedes, ¿no es cierto? Entonces, como es eclesiástico, toda ley eclesiástica se dispensa automáticamente cuando hay un inconveniente grave. Preparados para un nuevo canon. Código antiguo, vamos a poner los dos códigos. En el código antiguo es el canon, el código del 1917 es el canon 1098. En el código del 83 de Juan Pablo II es el canon 1116. Y se prevé que, por un lado, en caso de peligro de muerte, cualquiera puede casarse ante dos testigos aunque no consiga un sacerdote. Si quieren cometer esa locura antes de morir, con dos testigos lo pueden hacer. Y también, si durante un mes, solo un mes, imagínense, solo para casarse aquí, entregar papeles, uno demora 3 meses. Y el papel y firma, y pague aquí, pague allá, y no tengo la plata, no sé, pues si no, no se casa. Pero en fin, el Código de Derecho Canónico prevé que el que en un mes no pudiera conseguir un sacerdote por un impedimento, puede casarse lícita y válidamente frente a dos testigos, cualquiera. Y el matrimonio es válido. Después lo único que tiene que hacer es inscribirse a la parroquia cuando llegue el cura. Y todos los comentadores hablan de que el impedimento, como es una ley eclesiástica, por ejemplo la asistencia a misa dominical, el impedimento con que sea grave de cualquier género, la distancia, que estoy enfermo, que el cura predica herejías en el sermón, pues cualquier impedimento hace que yo quede automáticamente dispensado, cualquier impedimento grave. Lo mismo, los comentadores dicen, por ejemplo, comentadores antiguos, dicen, si yo tuviera un problema personal grave con el párroco, yo podría casarme así si en el periodo de un mes no consigo otro sacerdote. Solo un problema personal, ni siquiera doctrinal. ¿Qué hablar hoy en día de que el curso prematrimonial le dicen a uno, no, vaya, conviva, fornique tranquilo y cuando ya esté acostumbrado se casa para que no sea imprudente? En el curso prematrimonial le van a hablar de todas las cosas de la moral matrimonial, que hoy en día es inmoralidad matrimonial, como si todo estuviera permitido dentro del matrimonio, de la contracepción, etcétera. Le van a hablar de todo eso, haciéndole una ensalada en la cabeza, o cuando le toque casarse, lo van a casar con misa nueva, con escándalos. No, venga, ustedes que se acaban de casar, tome el cáliz, comulguen los dos. Clásico. Un clásico. Cuanto más espontáneo sea el cura, más hermoso y bonito es el recuerdo. Y después lo recuerdan con lágrimas en la confesión, ¿no es cierto? Padre, sí, yo una vez agarré el cáliz y... ¿Cómo? Excomulgada. Cualquiera que profane las especies consagradas es comunión automática, en fin. Bueno, sí, o sea, que hay un impedimento grave, lo hay. Y si la gente encuentra un lugar donde pueda recibir un curso bien, donde va a recibir una ceremonia que está seguro que funciona, donde tiene el sacramento, la misa, la ceremonia, como debe ser, es evidente que la gente tiene derecho a eso. Y ese derecho de la gente y esa dificultad grave no es que me da a mí jurisdicción, no. La Iglesia dispensa de eso y yo no necesito jurisdicción para casar. Yo soy un testigo más, y de hecho el Código también prevé, donde haya testigo sacerdote, aunque estuviera reducido al estado laico, aunque fuera cismático, llámeselo, porque es normal que él sepa más que los puros laicos. Entonces, aunque sea un cismático, llámelo como testigo, porque lo va a hacer mejor que los puros laicos.
Y está previsto en la ley de la iglesia. Entonces, nosotros somos esos cismáticos que ustedes llaman cuando se quieren casar y no tienen otro. Así que, se los presento, eso es la fraternidad. Bueno, no sé ya cuántas horas duró esto, pero preguntas.